el ministerio de la enseñanza y la evangelización, Jesús Soberano Señor, y su escuela de formación y capacitación teológica presentan al maestro de la palabra, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Nuestro mayor objetivo es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Prepárense para escuchar al maestro de la palabra, José Briceño, y su programa Palabra de Iluminación. Ok, aplaudimos para recibir la palabra. Esta es nuestra tercera clase acerca de lo que son los dones del Espíritu. Propósito de los dones. Propósito de los dones. Una de las cosas que he aprendido de Dios, o que sé de Dios, por ende lo he aprendido y sé de Él, es que Dios no es un delincuente. O sea, Dios no es el Dios que está tirando golpes al aire. Es decir, todas las cosas que Dios hace, las hace con motivos y tiene una razón de ser. Por eso cuando en nuestras iglesias nosotros entramos en la vagancia, cuando somos pastoreados por gente que no tienen visión, por ende no tienen misión, una persona jamás podrá ser dirigida por el Espíritu si no tiene una visión. O sea, nadie puede vivir una vida en el Espíritu si antes de eso no tiene una visión de Dios. La dirección del Espíritu o la dirección que viene del Espíritu a ti viene con un objetivo, con un propósito. Esto es visión. Los dones no escapan a esta verdad. O sea, hablar en lenguas por hablar. El que se manifiesta un don por manifestarse con motivos incorrectos, eso pierde su sentido y eso es penado por Dios. Entonces, todas las cosas en Dios tienen un propósito y un objetivo por alcanzar. Las cosas cuando se hacen sin sentido direccional pierden su significado. Los dones del Espíritu no escapan a esta verdad. Ellos fueron establecidos por Dios para la iglesia con un propósito y un objetivo. Cuando a través de los dones no se alcanza dicho objetivo o dicho propósito, se debe a dos grandes fenómenos. Primero, la manifestación del supuesto don no es de Dios. Es producto de la carne o las emociones, oído, o es una influencia satánica. Porque como hay gente, preste atención bien, yo reprendo al diablo, maestro. Ahora sí es verdad que se pasó usted ya. Pero yo conozco de gente que son lavados por la sangre de Cristo, su nombre está escrito en el libro de la vida, y son influenciados por el diablo para hacer las cosas dentro de la iglesia. Yo jamás podré decir que un creyente puede ser posesionado por un demonio. Jamás, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo y no hay comunión entre Belial, Cristo, las tinieblas y la luz. No hay concordancia. Eso de que un creyente puede ser endemoniado o puede ser posesionado por un demonio, tomando aquel discurso que Jesús dio, erradamente, tergiversadamente, distorsionadamente, le da una aplicación que no se ajusta a la posición de la iglesia. Cuando Jesús dijo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre y va a lugares secos y vacíos y regresa y consigue la casa vacía, va a buscar 7 demonios más y se mete, son 8. Ahí Jesús no está hablando del creyente. Jesús dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, no está hablando del creyente. No existía la iglesia cuando Jesús dijo eso. No existía. Ahora,
¿Un creyente puede ser posesionado? No, pero sí puede ser influenciado. Óigame, y una influencia es parecida a una posesión. Por eso es que se necesita el discernimiento de espíritu como don o discernir por la palabra para entender quién o no están posesionados en un momento determinado. Porque una persona puede estar siendo influenciada, la influencia tiene que ver con una mente tomada e influenciada, y tú estar echando fuera un demonio que no está dentro, porque es que no está dentro, porque estás influenciada y nunca te va a salir porque no está dentro. Tú no puedes sacar lo que está afuera y no está dentro. Entonces, o el don no es de Dios, esto es producto de la carne, de las emociones, o es una influencia satánica. Porque como hay gente en la iglesia que te hablan en lengua influenciados por el diablo, diga ay no, se me quedó callado. ¿Será que esto es duro lo que dije? Maestro, usted está loco. No, yo sé de qué te hablo. Para eso estamos, para corregir las deficiencias. Porque se acabó el pan de piquito, Dios no tiene panadería, Dios tiene reino. La iglesia Dios tiene que ir a depurando de tanta falsedad, de tanta mentira, de tanto engaño, de tanta falacia, de tanta tradición, de tanto dogma, de tanta religión, de tanta basura que hay dentro de la iglesia, que alguien tiene que venir a decirte las verdades. Entonces, sí tenemos en las iglesias gente que te hablan lenguas influenciados por el diablo, sí tenemos. Hey, no estoy hablando posesionados por el diablo, porque una persona te puede hablar en lengua posesionados por el diablo, como te pueden hablar en lengua influenciados por el diablo. Eso lo tenemos en la iglesia. Hijos de Dios, lavados por la sangre, y están hablando en lengua influenciados por Satanás. Ponme en la cámara ahí la gente, John, porque es que yo no va a decir la... Va a decir la gente que me está viendo por YouTube o por internet, no, ese hombre está hablando solo, porque lo que dije parece que pateó un poco, golpeó duro. La segunda causa se debe, o puede ser que se le está dando un mal uso al don. O sea, el don es de Dios, amén. La manifestación es de Dios, amén. Lo que se recibió es de Dios, amén, pero le diste un mal uso al don. Por eso es que para manifestar los dones del Espíritu, primero se necesita conocer los dones a precisión, preciso, de una forma precisa y concisa. Y segundo, se debe caminar en un mundo de sabiduría, sofía. Sabiduría que tiene que ver con, es el arte de transmitir el conocimiento. La inteligencia es el arte de obtener el conocimiento y la sabiduría es el arte de transmitir el conocimiento. Entonces no es que Dios me diga las cosas a través de un don y me revele a través de un don la condición de A, B, de alguien en la congregación. Yo tengo que tener sabiduría para manifestar ese don ahora. Porque si no voy a destruir a la gente. Y esto tiene que ver con el mal uso de los dones. Y Dios no tiene culpa. Seguidamente voy a enumerar el propósito por el cual fueron establecidos los dones. Uno, para exhortar. Del griego parakaleo, el cual indica amonestar a alguien para que siga un curso de conducta intachable. Tiene que ver con inducir al bien. Inducir al bien. Primera carta a Corintios 14:31. También significa llamar aparte con la idea de confortar o instruir. Eso es uno de los propósitos de los dones. Si a través de una manifestación de un don esto no se da, aquí vamos a tener problemas. Ese es uno de los objetivos. Segundo, edificar. Del griego oikodomeo, que indica promover el crecimiento espiritual y desarrollar el buen carácter de la iglesia. Primera carta a Corintios 14:13, 14:12, 14:26. Edificar. Los dones exhortan, edifican,
consuelan, consolación, del griego paraklesis. Es el acto de asistirnos y auxiliarnos eficientemente en cualquier emergencia. Consolarte no es darte el pésame. ¿Aló? Por eso es que el término consolador no es aplicable al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no te da el pésame en medio de las malas circunstancias. El Espíritu Santo te libra de las malas circunstancias. Jesús nunca le llegó a la gente, todavía no conozco el caso donde Jesús llegó a un velorio y le dio el pésame a la gente y el muerto se quedó. No, Jesús llegaba y los muertos resucitaban. Ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro Espíritu. Donde el Espíritu Santo no te va a llegar a consolarte en medio del cáncer. Él te sana el cáncer, alabado sea el nombre del Señor. Sana, estirpa, desramifica, soluciona, trae soluciones a los problemas. El Espíritu Santo no es un problema para la gente, es la solución de los problemas. Entonces, cuando un don viene a ti, te exhorta, te edifica, pero no te consuela en el sentido claro de lo que es consolar, que es resolverte el problema, auxiliarte, sacarte de la situación difícil en la que estás, que tú puedas entender que tienes un Cristo vivo, que tienes un Espíritu vivo, que sí vive de verdad, que sí le puedes dar testimonio a la gente de que tu Cristo vive de verdad, porque sí vive en ti. Para eso vienen los dones. Pero también viene para perfeccionar, del griego catartismo, que indica madurar, a completar, para llevar a un estado o nivel de madurez. Efesios 4, 12, 13. Por eso es que los dones se manifiestan muchas veces en nuestra inmadurez, porque los dones vienen como para llevarte a un estado de madurez. Daba la clase abajo, decía que esa omnipresencia, o debo decir la omnisciencia de Dios, la omnisciencia de Dios. Dentro de la omnisciencia hay dos operaciones importantes que son propiedades de Dios, que son la omnisapiencia y la prognosis de Dios. La omnisapiencia tiene que ver cómo Dios conoce todos los pensamientos, no hay uno que le sea oculto. Y la prognosis tiene que ver con el eterno conocimiento de Dios, donde Dios sabe todas las cosas anticipadamente. La prognosis. Y decía que el deseo de Dios, que el deseo más grande de Dios, que eso lo vamos a explicar más adelante cuando hablemos de parar de ciencia y sabiduría, que el deseo más grande de Dios es que sus pensamientos sean tus pensamientos. Es el deseo más grande de Dios. O sea, maestro, es que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice la Biblia. Vea, eso está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Dios deseara que sus pensamientos fueran tus pensamientos. Dios deseara que tú pensaras como Él. Dios desea en el más alto nivel que tú conozcas lo que Él conoce, que tú sepas lo que Él sabe. ¿Aló? Para confirmar o conformar. Propósito de los dones. Para confirmar o conformar. Toda manifestación de un don espiritual viene con la finalidad de confirmar, secundar, corroborar, conformar un trato que Dios tiene en lo personal. Los dones no dan sorpresa, ellos operan bajo el principio de conformación. Es más, prestadme atención a esto, que esto es importantísimo. Cada vez que una persona se acerque a usted con una palabra de profecía, ciencia o sabiduría, que son los dones de expresión oral, lengua e interpretación es igual a profecía. Palabra de ciencia o palabra de sabiduría, después le digo qué determina una y qué determina la otra, cómo funcionan. Eso lo enseño después.
Siempre que Dios viene a través de un don, manifestando un don de expresión oral, lo va a hacer para confirmar un trato que Dios tiene contigo en lo personal. Si alguien te dice a ti, el Señor me dice que tú eres apóstol, y Dios no ha venido tratando contigo en lo personal del asunto, descarta eso, porque Dios no trabaja así. Si alguien te dice, el Señor me dice a mí, hermana Petra, que usted tiene que casarse con el hermano Juan, descarte eso, porque Dios no trabaja así. Si Dios quiere que me case con Juan, que me lo diga a mí, porque quien se va a calar a Juan soy yo, no usted. ¿Aló? De paso, a mi Juan no me gusta. ¿Y por qué decimos esto? Porque tenemos en la iglesia gente que se la dan de profetas y que quieren es dirigir a los hombres de Dios. Allí en esta guía tenemos lo que llaman una explicación que voy a dar de lo que es el profeta y la profecía. Profeta en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el espíritu del profeta, el carácter del profeta, los tiempos de los profetas. Eso está allí en la guía. Usted se va a dar cuenta cómo nuestra iglesia está llena de hermanos de falsos profetas. ¿Sabe qué es un falso profeta? Uno que no llamó a ser profeta. Uno que no es llamado a ser profeta. Óigame. Una cosa es que yo, en un momento determinado, en un supuesto negado, porque niego la posibilidad de eso. Una cosa es que yo, en un supuesto negado, en un momento determinado, enseñe una falsa doctrina, pero eso no me hace un falso maestro. ¿Lo agarra? Eso no me hace un falso maestro. Falsos maestros son los que no fueron llamados a ser maestros. Y con todo y que estén enseñando grandes verdades, siguen siendo falsos. Diga, ay. Porque Dios no lo llamó a eso. Entonces la iglesia está llena de falsos pastores. Porque Dios no lo llamó a pastorear. Están pastoreando y son falsos pastores. Y están enseñando verdades, pero son falsos. En el don, en su función. Son falsos, porque Dios no lo llamó a hacer eso. O sea, un billete de a 100 nunca pasa a ser de bueno a falso. O sea, a mí me pagaron esta mañana 10 millones de bolívares con billetes buenos y cuando amanecí se convirtieron en falsos. No. O sea, el que es verdadero nunca es falso. Y el que es falso nunca es verdadero. Yo puede ser que esté enseñando una falsa doctrina, pero eso no me hace un falso maestro. Sigue siendo maestro que me equivoqué, lo que estoy enseñando es otra cosa. Me toca corregir ahora. Entonces la iglesia está llena de falsos maestros, de falsos apóstoles. Porque ahorita en Venezuela, y eso es en todas partes, tenemos, hermano, el apostolitis, como usted no tiene una idea, que parece que se ha volcado una gandola llena de apóstoles, que hay apóstoles por todas partes. Está en extinción el ministerio de pastor. Ya no hay pastor, ahora es apóstol. Usted sabe que en Oriente hay un juguito que se llama pastor. ¿Cuánto han ido a Oriente? Un jugo pasteurizado, juguito, productos pasteurizados, juguito, jugo de naranja, leche, que se llama pastor. Y llegó un hombre a una tienda y dijo, por favor, deme un juguito. Y le dice el tiendero, pastor, dice, apóstol. Apóstol. Pero ya va. Yo lo que estoy diciendo es la marca, pastor, apóstol. Por favor, gente. Entonces, los dones nos dan ¿qué? Nos dan sorpresa. Y otra cosa, que los dones trabajan en el principio de reciprocidad y correspondencia mutua. Que cuando un profeta viene a ti, ya tú sabes lo que el profeta te va a decir. Cuando te dice, ya tú lo sabías ya. Eso lo explicamos después. Los dones vienen también, propósito de ellos, para advertirnos y librarnos de cualquier peligro. Cómo Dios puede, a través de un don espiritual, manifestar el peligro que puede venir en contra de uno de tus hijos 3 días después. 2 días después.
Eso es lo que llaman la prognosis de Dios. Eso es lo que llaman el eterno conocimiento de Dios. La manifestación de un don se da con el fin de librarnos de cualquier peligro que se pueda presentar, sea por efecto de la naturaleza o por parte de una maquinación satánica que se está planificando para dar una emboscada. Dios, por su Espíritu, a través de los dones de revelación, nos puede poner al tanto del peligro con el fin que dicha emboscada no nos agarre desapercibido y produzca daños. Hechos, el ejemplo, textos, Hechos 11, 27, 28, 21, 10, 11, 21, 4. A continuación voy a dar ejemplos del caso. Segunda carta de Reyes, capítulo 6, verso 8 al 12, nos relata cómo el profeta Eliseo manifestó los dones de revelación para advertir a Israel del peligro. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y se hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos le dijo: no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿Quién hace esto? El Espíritu de Dios. ¿Cómo Dios pone un sentir en mí? Lo ha hecho que no me monte en esa camioneta. Y no me monto. ¿Cómo Dios pone un sentir a mí que no me meta por esa calle? Y no me meto. ¿Cómo Dios pone un sentir en mí que no te montes en ese avión? Y no me monto. Ahora, en Hechos tenemos un ejemplo muy claro. Se trata de la manifestación del don de profecía que se dio por medio de un profeta llamado Agabo, donde dio advertencia de una hambruna que se avecinaba en la tierra habitada de Palestina, incluyendo Judea. Los discípulos tomaron cartas en el asunto y recolectaron de sus bienes, enviándoles a los hermanos, solventando la situación. Observe que la carestía que se dio en los tiempos de Claudio, emperador romano, que fue advertida por el don de profecía manifestado en el oficio de un profeta, no tomó desapercibido a los discípulos. ¿Aló? Y ahí está, en aquellos días, Hechos 11, 27, 30, dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Esto es de Palestina, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándole a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. No les agarró desapercibido, lo supieron. Tenemos otro ejemplo que es el más relevante en este caso. Tenemos otro ejemplo, se trata de la advertencia que Dios les dio por revelación en sueño a los reyes del oriente y a José del atentado que Herodes planificaba en contra del niño Jesús. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron al oriente, a Jerusalén, unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente.
y con él, y convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, que el término dice mago, dice sabios, a los sabios, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. He aquí, la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy gran gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oros, inciensos y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueño, un tipo de visión, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vaya atando cabos, que después le voy a explicar algo. Después que partieron ellos, o sea que un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Podemos observar, según el pasaje, los reyes sabios y José no fueron sorprendidos por Herodes, porque tomaron en cuenta la advertencia que se les hizo a través de un don de revelación que se manifestó en sueño, que es un tipo de visión. Con estos ejemplos dejamos en claro que uno de los objetivos de los dones es hacer advertencia de cualquier peligro que se avecina, no importando la fuente que lo produzca. Quiero hacer una observación. Quiero hacer una observación del caso. Cada vez que se manifiesta un don de parte de Dios por el Espíritu para informarte de un peligro, no lo hace para que te resignes a él, lo hace es con el fin de que intercedas y tomes cartas en el asunto, evitar consecuencias trágicas. Por ejemplo, en Hechos 21, 4, 14, a esto usted le va a asombrar. ¿Oído esto? En Hechos 21, 4, 14 nos da un ejemplo claro de cómo Pablo fue advertido por el Espíritu Santo del peligro que enfrentaría si llegaba a Jerusalén. Si se lee el pasaje completo, nos daremos cuenta que por 2 veces fue advertido, pero Pablo en su terquedad no hizo caso a la advertencia y sufrió las consecuencias. Al parecer no era la voluntad de Dios que Pablo pasase las tribulaciones que se dieron en Jerusalén. El verso 4 dice: y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiera a Jerusalén. En el verso 11, Pablo recibe la segunda advertencia de no ir a Jerusalén, lo cual se confirma en el verso 12, donde dice: al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Primero fue advertido por el Espíritu. Pablo, el Espíritu Santo nos dijo que no vayas. Después le rogaron: Pablo, no vayas. Pero en el verso 13 podemos notar la obstinación y terquedad de Pablo. No tomando en cuenta la advertencia del Espíritu, Pablo dijo: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pero no te lo decimos por el Espíritu que no vayan. Pablo, ¿qué? No vayan, hermano. El tipo es terco. En el verso 14 se muestra que sí fue una advertencia del Espíritu y sí hubo una obstinación de Pablo,
de parte de Pablo. El verso dice, y como no le pudimos persuadir por el Espíritu, porque fue el Espíritu el que habló, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Este caso pasa en muchos de nosotros, donde Dios por el Espíritu nos advierte el peligro y nosotros en nuestra obstinación y terquedad no tomamos en cuenta la advertencia y sufrimos las consecuencias. Si fracasamos, si somos agredidos de parte de Satanás, es porque no estábamos atentos a la dirección del Espíritu y a la advertencia que Dios Padre nos da por medio de él. Nunca Satanás podrá operar en nuestra contra en una forma desapercibida si tomamos en cuenta y entendemos la advertencia que viene de Dios por el Espíritu Santo. Me llama una hermana, maestro, 3 de la mañana. ¿Así? Solo, maestro, y la hermana Juana. Wow, dime, hermana, ¿qué te pasa? Maestro, me acabo de soñar que mi esposo tuvo un accidente en la gandola y se mató. Y él está viajando, maestro, él viene de camino para la casa. Él habló anoche conmigo a las 11 de la noche y viene en camino, maestro. Y acabo de soñar eso. ¿Soñaste eso? Sí, lo soñé. No sé qué será eso. Yo conozco los dones. Dios te está revelando en sueño un peligro del hombre. Pero ¿sabe algo? Usted lo aprendió, los que presenciaron el seminario que di de la oración de intercesión. La intercesión como oración es aquello que le da acceso a la soberanía de Dios. Satanás es un ser caído. Cristo lo venció, pero tiene derechos que nosotros tenemos que respetar. No te creas que es un loquito, un caído de la mata. Satanás tiene derechos que Dios se los respeta. Que Cristo los respete, que el Espíritu Santo los respete. Usted lo tiene que respetar. Jesús nunca dijo toda autoridad me es dada hasta que primero no fue y venció el diablo. Después que venció el diablo dijo toda autoridad me es dada. Jesús respetó los derechos de Satanás mientras estuvo en la tierra. Así es sencillo. Entonces cuando quebrantas un principio en el mundo espiritual, por ignorar los principios, lo quebrantaste. Y Dios sabe que por quebrantar ese principio viene un peligro a tu vida. Pero Dios sabe que no puede intervenir en su soberanía, no puede intervenir a favor de ti porque quebrantaste un principio y respeta los derechos de Satanás. Ese principio que quebrantaste va a producir daños en ti y Dios dice en el cielo, no puedo hacer nada por él. ¿Qué hace Dios? Levanta por el Espíritu a él para que interceda por ti. Le revela a él en sueño o a través de cualquier don de revelación el peligro en el que tú te encuentras para que él interceda por ti a Dios. Y la intersección que él hizo por ti a Dios le da acceso a la soberanía de Dios. Le da acceso a la soberanía de Dios para poder intervenir a tu favor y no quebrantar el principio. Fíjate lo importante que es el intercesor. El diablo corre para Dios. Mira, él quebrantó un principio. ¿Por qué lo protegiste? Porque levantó un intercesor para que intercediera poder y me diera acceso a mi soberanía para interceder por él a causa de su bien. Por eso cuando Dios te ponga a orar por alguien, vence el sueño, porque la muerte de esa persona puede ser atribuida a que no entendiste lo que es intercesión. Mi hermana Juana, dígame, vamos a orar. Señor, yo te damos muchísimas gracias, porque revelaste el peligro en que el hermano Pedro, Señor, se pueda encontrar, Señor, en minutos, en horas, viene de viaje. Sea que él esté quebrantando un principio A, B. Señor, el sueño es para interceder por él y darte acceso a tu soberanía. Clamamos por los beneficios de tu Hijo Jesús. Señor,
y pedimos que tú envíes tus ángeles. Porque usted no tiene autoridad para estar enviando ángeles para ninguna parte. Eso de que los ángeles están a la disposición de los que han heredado la salvación, la gente no entendió eso. La Biblia en ninguna parte dice que usted tiene autoridad para estar enviando ángeles en ninguna parte. No es bíblico ni es escritural. Jesús dijo, yo le pediría a mi Padre 12 legiones de ángeles. Usted tiene que pedírselos al Padre. El Padre es el que lo envía. Usted no tiene autoridad para estar enviando ángeles. Que va a salir de viaje y ahora mismo declara un ángel en la puerta del fondo, uno en la puerta del frente, uno arriba del techo, uno en la capota del carro. Eso es paganismo. Usted pídale a Dios la intervención de los ángeles para que Dios los envíe si se necesitan la intervención de ellos. Si no, ¿para qué va a hacer un ángel en la capota del carro de tu casa? Ahí pagando plantón, si no. Eso es paganismo. Señor, si tú crees que amerita la presencia de tus ángeles para librar a mi hermano de un accidente, Señor, envíalos. Eres tú, tienes la autoridad, tú eres Dios. Te lo pedimos por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén. 9 de la mañana. A los maestros, dígame hermana, maestro, mi esposo tuvo un accidente. ¿A qué hora, hermana? Como a las 3:55, casi 10 para las 4. Tuvo un accidente, maestro, pero, maestro, ¿vio usted la gandola cómo quedó? Yo la vi. Pero a mi esposo no le pasó nada. Se mató, fue el ayudante. No oramos por él. No, mentira, echando broma. No, estoy echando broma. Eso es un chiste. Hermano, es que usted no vio al ayudante en el sueño. Yo no lo vi, maestro. No, es un chiste. La gandola no sirvió para nada, se despedazó, pero esto tiene que ver con el mundo de la cuarta dimensión. El mundo de los espíritus, que a veces no lo entendemos. Pero cuando Dios te ponga un sentir de orar, hermano, por alguien, hazlo. Detén tu carro, estaciónate si vienes conduciendo. Porque, hermano, de pronto usted viene conduciendo y usted de pronto se le vino a la mente el maestro de diseño, ¿qué usted va a estar pensando en mí? Eso de que se te vino a la mente el maestro, de pronto, hermano, donde atas cabos que no tenía por qué venirse el maestro a tu mente, porque no vienes hablando de él, ni vienes escuchando un CD, y tienes como 2 años, o 3 meses, o 5, que lo que sea, sin conocer, sin ver al hombre, de pronto se te vino, es Dios te está diciendo, ora por el hombre en el momento. Ora por el hombre en el momento. Pero no te, bueno, si Dios reveló el peligro, hermano, gloria a Dios, que venga. No. Interceda. Amén. Ok. Señores, por eso es que algunos teólogos, y le digo la verdad, a mí yo no lo descarto, ¿no? Pero no me deja de gustar lo que voy a decir ahora. Por eso es que algunos teólogos dicen y alegan que Pablo no terminó las funciones de su ministerio en la tierra. Porque Pablo fue apresado en Jerusalén, muerto, porque no tomó en cuenta la advertencia del Espíritu. El tipo tenía mucho que dar todavía. Y por algo Dios le advierte que no vaya, el tipo fue. Lo agarraron, lo encerraron, lo decapitaron. Y se acabó Pablo. A mí me gusta mucho eso, me gusta. Porque por algo el Espíritu se lo advirtió. Pero fue terco. La Biblia dice que Job, ¿se acuerda? Intercedía por sus hijos, a no ser que. ¿Sabe qué cubre mucho? ¿Sabe qué cubre, hermano? Usted que me está oyendo, me está viendo por la televisión, usted que me está viendo por YouTube, me está viendo por internet, me está viendo por el CD. Usted como papá, como mamá, como los progenitores de ese hijo que está en mal camino, una de las cosas que lo va a
que lo cubre a él de cualquier peligro es la intercesión de una madre y de un padre. Que nadie puede interceder con mayor fuerzas, hermano, y con mayor pasión y con mayor intensidad. Y que no hay mayor oración con mayor fuerza y con mayor intensidad como aquella que sale del amor del corazón de una madre y de un padre. Mis hijos no andan en peligro, mis hijos no andan en malos caminos. Pero siempre que mi hijo sale de mi casa, Señor, guarda a mi hija. Señor, en tus manos están mis hijos. Señor, no permitas que les pase nada a mis hijos. Señor, si tus ángeles tienen que hacer actos de presencia para cubrir la vida de ellos, Señor, guárdanos. Señor, no permitas que mi familia pase una maldición que vaya en contra de los principios bíblicos. Porque la bendición de Dios es tan determinante. Óigame esto. La bendición de Dios es tan determinante y tan hermosa y tan linda, donde la Biblia dice que los hijos sepultarán a sus padres. Cuando un padre sepulta a un hijo es una maldición en la familia. Eso es una maldición y una tragedia que vino por consecuencias de violar principios, de hijos que no atendieron la atención, que no atendieron la reprensión de sus padres, que no entendieron el mandamiento donde la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra y te vaya bien en todas las cosas que hagas. Y dice, es el único mandamiento con promesa, el único. Una de las cosas que detiene, ojalá mi hijo esté viendo esto, algún día que lo vea, que lo detiene a él a desobedecer, es cuando él tiene 24 años y él quiere hacer algo, yo me lo quedo mirando. Ten cuidado de quebrantar un principio bíblico. Ten cuidado de que con lo que vayas a hacer deshonres a tus padres y caigas en terror satánico. Porque una de las cosas que el diablo sabe, el diablo está buscando la oportunidad de hacerme daño. Y yo no le he dado lugar. Jesús dijo: viene el Dios de este siglo y nada tiene en mí. Lugar no le he dado. Me la mantengo en los principios, guardándome, cuidándome, orando, desechando todas las tentaciones que se puedan venir en todo el ámbito de la vida. Cuidándome, porque el Satanás tiene 3 pasos para la tentación, que son inspección, seducción, invasión. Él te inspecciona. Después que te inspecciona, te seduce, y después Jesús te invade. Destruye la vida de los hombres. Y como él sabe que conmigo no puede, está buscando la forma de cómo hacerme daño a través de un hijo. Él sabe que para mí es un dolor muy grande el ver un hijo dentro de un ataúd, de un fénetro. Para mí sería muy doloroso. Y se los he dicho: cuídense. Tengo 2 nada más, guárdense. Porque mientras tú te mantengas en los principios bíblicos, te mantengas en el principio de Dios, honrando a tu padre o a tu madre, dice el proverbio: le ahorras dolores a tus padres, tragedias. La verdadera bendición es cuando tus hijos te sepulten a ti como padre y tú muriendo les puedes dar mandamientos a ellos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Que puedas agarrar la mano de tu hijo. Señores, no morir de alzheimer, no morir desconcertado. Dice que murieron los profetas David, Moisés, todos murieron con su sentido cabal, hermano. Su vista no se recortó. Eran hombres de potencia, de fuerzas. Murieron porque era el tiempo ya de morir y de partir. Murieron viejos, pero no acabados. Murieron viejos, pero no llenos de artritis, no llenos de reumatismo, no miren nada de eso. Enteros. Así somos nosotros, nosotros fuimos llamados, hermano, a morir entregando la antorcha a nuestros hijos para que continúen la tarea, la carrera. Ese es el propósito. Eso es lo que Dios quiere. ¿Ya? Y que nuestros hijos se sientan orgullosos del Dios que tienen y del Padre que tuvieron, y que ellos puedan decir: a ese Dios sí le quiero servir yo. El Dios que le fue fiel a mi Padre. A ese Dios.
Entonces, usted como padre está llamado a interceder por sus hijos. Interceda, no deja de interceder como padre. Nunca suelte a sus hijos de la intercesión, que es lo que los va a mantener en el cuidado de Dios. Por principios que quebranten, Dios te va a honrar. Dios no te va a deshonrar a ti. Dios te ama tanto, Dios te ama tanto, que sabe el amor que tú sientes, sabe la entrega, la honra, el respeto, la consideración, sabe cómo tú amas tanto a Dios, que Dios por el amor que tú tienes por Él, a razón de tu intersección, producto del amor de tus hijos, Dios va a responder a esa intersección y va a cuidar la vida de tus hijos. Pero no dejes de orar, no dejes de derramar lágrimas por ellos. Intercede. Interceda por su mamá, interceda por todos. Hay que interceder por los predicadores. Por ejemplo, en mi caso, yo le pido en el amor de Dios que interceda por mí. Intercedan. Porque usted no sabe, usted me ve a mí aquí, mire cómo estoy, gloria a Dios, a su nombre, gloria. La gente ve mi gloria, pero no conoce mi historia. La gente no sabe por dónde he pasado y por dónde tengo que pasar. Interceda. Jesús hizo una oración de intercesión por sus discípulos. Señor, líbranos del mal. Señor, no los quites del mundo, pero líbranos del mundo. Y Jesús intercedió. En Juan 17 está la oración de intercesión de Jesús por sus discípulos. Interceda. Nuestra próxima clase vamos a hablar acerca de los dones no son. ¿Para qué no son los dones espirituales? Amén. Bendiciones. Bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-0416, 860-7602, 0414-650-9992 o el 0261-737-3387. Escríbenos al correo electrónico meejesussoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro canal en YouTube o visítanos en el Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, y su Escuela de Formación y Capacitación Teológica presentan al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Nuestro mayor objetivo es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Prepárense para escuchar al Maestro de la Palabra, José Briceño, y su programa Palabra de Iluminación. Ok, aplaudimos para recibir la palabra. Esta es nuestra tercera clase acerca de lo que son los dones del Espíritu. Propósito de los dones. Propósito de los dones. Una de las cosas que he aprendido de Dios, o que sé de Dios, por ende lo he aprendido y sé de Él, es que Dios no es un delincuente. O sea, Dios no es el Dios que está tirando golpes al aire. Es decir, todas las cosas que Dios hace, las hace con motivos y tiene una razón de ser. Por los grandes fenómenos. Primero, la manifestación del supuesto don no es de Dios. Es producto de la carne o las emociones, oído, o es una influencia satánica. Porque como hay gente, preste atención bien, yo reprendo al diablo, maestro. Ahora sí es verdad que se pasó usted ya. Pero yo conozco de gente que son lavados por la sangre de Cristo, su nombre está escrito en el libro de la vida, y son influenciados por el diablo para hacer las cosas dentro de la iglesia. Yo jamás podré decir que un creyente puede ser posesionado por un demonio. Jamás. Porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo y no hay comunión entre Belial, Cristo, las tinieblas y la luz. No hay concordancia.
Eso de que un creyente puede ser endemoniado o puede ser posesionado por un demonio, tomando aquel discurso que Jesús dio, erradamente, tergiversadamente, distorsionadamente, le da una aplicación que no se ajusta a la posición de la iglesia. Cuando Jesús dijo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre y va a lugares secos y vacíos, diga, ay no, se me quedó callado. ¿Será que esto es duro lo que dije? Maestro, usted está loco. No, yo sé de qué te hablo. Para eso estamos, para corregir las deficiencias. Porque se acabó el pan de piquito, Dios no tiene panadería, Dios tiene reino. La iglesia Dios tiene que ir a depurando de tanta falsedad, de tanta mentira, de tanto engaño, de tanta falacia, de tanta tradición, de tanto dogma, de tanta religión, de tanta basura que hay dentro de la iglesia, que alguien tiene que venir a decirte las verdades. Entonces, sí tenemos en las iglesias gente que te habla en lenguas influenciados por el diablo, sí tenemos. No estoy hablando posesionados por el diablo, porque una persona te puede hablar en lengua posesionados por el diablo, como te pueden hablar en lengua influenciados por el diablo. Eso lo tenemos en la iglesia. Hijos de Dios, lavados por la sangre, y están hablando en lengua influenciados por Satanás. Ponme en la cámara ahí la gente, John, porque es que yo no va a decir la gente que me está viendo por YouTube o por internet, no, ese hombre está hablando solo, porque lo que dije parece que pateó un poco, golpeó duro. La segunda causa se debe, o puede ser que se le está dando un mal uso, y regresa y consigue la casa vacía, va a buscar 7 demonios más y se mete, son 8. Ahí Jesús no está hablando del creyente. Jesús dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, no está hablando del creyente. No existía la iglesia cuando Jesús dijo eso. No existía. Ahora, ¿un creyente puede ser posesionado? No, pero sí puede ser influenciado. Óigame, y una influencia es parecida a una posesión. Por eso es que se necesita el discernimiento de espíritu como don o discernir por la palabra para entender quién o no están posesionados en un momento determinado. Porque una persona puede estar siendo influenciada, la influencia tiene que ver con una mente tomada e influenciada, y tú estar echando fuera un demonio que no está dentro, porque es que no está dentro, porque estás influenciada y nunca te va a salir porque no está dentro. Tú no puedes sacar lo que está afuera y no está dentro. Entonces, o el don no es de Dios, esto es producto de la carne, de las emociones, o es una influencia satánica. Porque como hay gente en la iglesia que te hablan en lengua influenciados por el diablo. Por eso cuando en nuestras iglesias nosotros entramos en la vagancia, cuando somos pastoreados por gente que no tienen visión, por ende no tienen misión. Una persona jamás podrá ser dirigida por el Espíritu si no tiene una visión. O sea, nadie puede vivir una vida en el Espíritu si antes de eso no tiene una visión de Dios. La dirección del Espíritu o la dirección que viene del Espíritu a ti viene con un objetivo, con un propósito. Esto es visión. Los dones no escapan a esta verdad. O sea, hablar en lenguas por hablar. El que se manifiesta un don por manifestarse con motivos incorrectos, eso pierde su sentido y eso es penado por Dios. Entonces, todas las cosas en Dios tienen un propósito y un objetivo por alcanzar. Las cosas cuando se hacen sin sentido direccional pierden su significado. Los dones del Espíritu no escapan a esta verdad. Ellos fueron establecidos por Dios para la iglesia con un propósito y un objetivo. Cuando a través de los dones no se alcanza dicho objetivo o dicho propósito, se debe a dos